Ersan es de Estambul, Turquía. Creció en un pueblo de la parte europea del país, en un contexto donde el angioedema hereditario no era conocido por los médicos locales. Es el menor de 3 hermanos, tiene 2 hermanas mayores y una de ellas también tiene angioedema hereditario. En su familia la condición se podía rastrear. Ersan lo heredó de su madre de su padre y su abuelo de su madre. Su infancia transcurrió en un entorno de pueblo. Pasaba el tiempo en el jardín de casa y con sus amigos. Entre sus recuerdos más felices menciona 2, que sus tías le hicieran fotos y las visitas a una tía que le recibía con pasteles, dulces y algo que todavía hoy reconoce que le sigue gustando mucho. Los síntomas empezaron pronto. En la primera infancia tuvo ataques, sobre todo abdominales, dolor severo, vómitos, visitas repetidas a urgencias e ingresos sin un diagnóstico concreto, con mejorías que llegaban tras unos días pero que no eran suficientes. El primer ataque visible que recuerda con claridad ocurrió a los 12 años. Después de unos entrenamientos intensos en el club escolar, se le hinchó la mano y el brazo derecho. En ese momento sintió confusión, miedo y dolor. Su madre lo miró y dijo con tristeza: «Ah, tú también lo tienes». Tras aquel primer episodio de hinchazón, el diagnóstico tardó 5 años. Ersan tenía casi 17 ya para aquel momento. En su madre, el proceso duró casi 40 años, y si miramos la línea familiar, su abuelo llegó a más de 60 años hasta que recibió el diagnóstico. Cuando recibió ese diagnóstico sintió alivio, porque por fin pudo ponerle nombre a lo que le ocurría. Su diagnóstico fue justo el mismo día en el que en ese hospital se reunían por primera vez los pacientes de angioedema hereditario de su país. Tras diagnosticarlo, lo enviaron directamente allí, a la reunión, y vio a otros pacientes por primera vez fuera de su familia. Hasta ese momento pensaba que eran de las pocas familias o pacientes del país, incluso del mundo, quién sabe. En el colegio aprobaba con apoyo de sus profesores. Se define como inteligente y trabajador, aunque sus ausencias rozaban el límite para repetir curso. Ya en el trabajo con diagnóstico podía explicar qué ocurría cuando tenía un ataque. A veces fue comprendido y otras veces no a lo largo de 8 años de trabajo a tiempo completo. Pero él destaca que estaba bien informado sobre su condición y conocía sus derechos. El episodio más memorable fue su primer ataque a la laringe, ya diagnosticado, en el último año de instituto, con los exámenes de acceso a la universidad. Esto ocurrió de madrugada, alrededor de las 4:30 o 5 de la mañana. Él se despertó y notó que no podía tragar, le costaba respirar. Venía de un sueño en el que se veía en una camilla, en un quirófano, rodeado de médicos y solo recordaba una frase: «Despierta, Ersan, despierta, ya es la hora». Al despertar entendió que era real. Intentó llegar a su hermana, no podía hablar y había perdido la voz, lo cual resultó difícil. Estaban solos en casa. Tenían por suerte inhibidor de C1, aunque realmente ninguno de los dos sabía administrarlo. Su hermana rápidamente llamó al médico de familia, al doctor Yassar, que acudió de inmediato. Le administró el tratamiento y se quedó 1 hora para comprobar que la hinchazón bajaba. Ersan afirma que, si no hubiera llegado a tiempo aquel doctor, o si él no se hubiera despertado en ese momento exacto, quizás hoy no estaría aquí. Esa experiencia se convirtió en su motivación para hacer algo por la comunidad de personas que padecen de angioedema hereditario. Hoy explica que sus ataques están bajo control y que ha aprendido a escuchar su cuerpo. En Turquía dice que medicamentos esenciales como inhibidores de C1 están registrados y reembolsados por el seguro público, con acceso gratuito para ciudadanos. Añade que además de estar registrados, hay algunos que todavía no reembolsan y que han mejorado opciones de profilaxis y tratamiento en casa con los años. También indica que hay médicos y centros especializados en inmunología con procesos de cribado familiar, diagnóstico y pruebas de sangre y genéticas dentro del propio país. En su caso, siempre lleva una medicación como primera línea para ataques y dice que le funciona bien. Ersan señala que su apoyo principal ha sido su familia, sus amigos y la organización de pacientes. A quien acaba de ser diagnosticado le diría: «No estás solo, acabas de formar parte de una gran familia global». Su deseo para el futuro es que todos los pacientes del mundo tengan acceso a terapias moderadas y le gustaría que se entendiera que vivir con esa condición rara puede ser una carga y que apoyar la condición ayuda a aumentar la comprensión y facilitar la vida de los pacientes.